Estamos sentados en las escaleras y mirando para abajo el valle. Fantástico, es increíble. Yo me veía subiendo. La verdad es que pocas veces se puede experimentar una vista como desde aquí. Y además teniendo ahí al jefe que nos está protegiendo desde arriba, pues fíjate, tú, es toda una inspiración. Y sobre todo lo que me gusta son aquellas también, esas montañas que tenemos ahí al frente, entre verde y azul, que casi se van perdiendo. Hoy nos hemos concertado para charlar acerca del capítulo 7, titulado Las reglas básicas del Agni Yoga, del libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Y si os parece, estamos aquí tranquilamente sentaditos al pie del Buda. Con vuestro permiso comienzo con una frase de dicho capítulo que dice así: los nuevos tiempos, inducidos por nuevas corrientes de vida astrológica, solo serán efectivos y prácticos si las mentes y los corazones de los hombres se someten a una profunda y radical transformación. De no ser así, el resultado de esta proyección de energía cósmica sobre el planeta puede resultar sencillamente desastrosa. Me ha llamado poderosamente esta frase la atención, porque por aquello de la profunda y radical transformación, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Y además, si os parece, pues dejo esta frase aquí encima de la escalinata, y bueno, si os parece, iniciamos con ella. Bien, a mí me encanta, Juan, este capítulo porque resume todo el concepto de Agni Yoga en pocas palabras, ¿no? Porque en pocas páginas pone en claro a quien desee verlo, ¿no? ¿Qué es lo que el Agni Yoga no es? Definir el Agni Yoga por lo que es y por reglas y todo esto a mí me resulta completamente difícil porque las palabras son de la mente, ¿no? Y la experiencia de Agni Yoga no tiene nada que ver con la mente, pero sí tiene que ver con dejarla ir, con que permanezca en silencio, con que permanezca callada, ¿no? Entonces a mí me parece que este capítulo es una definición bastante clara y sintética de lo que es Agni Yoga, que en definitiva se logra a través del equilibrio y el desapego, además de las reglas que menciono, ¿no? Sí, ahí cuando hablamos de transformación, también comenzábamos este capítulo cuando Vicente nos decía que las personas, la gente, no podíamos vivir sin algún tipo de creencia. Nos damos cuenta de que esas influencias, esas religiones son el reflejo de cómo se comporta una sociedad, y en estos nuevos tiempos estamos buscando esa transformación, es desligarnos de todos esos compromisos, desligarnos de todas esas creencias impuestas a través del temor y empezar a adaptarnos a buscar esa verdad, y esa verdad que decía Vicente que ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y atraiga aún sin convencer. Yo diría que esa verdad es triunfar a través del amor, y esa transformación es soltar esos miedos, soltar esas religiones, soltar esas creencias y empezar a adentrarnos en el corazón. Y estando atentos vamos a hacerlo. Si están atentos al corazón, se abrirá, se expansionará y la pequeña chispa se transformará en esa potente llama, decía Vicente Beltrán Anglada. Démonos entonces la oportunidad y vamos viendo hoy cómo a través de este capítulo vamos viendo qué herramientas podemos utilizar. Preguntabas, Juan, sobre qué significará una profunda y radical transformación. Y bueno, acá nuestra compañera Maggie ha hablado sobre eso, ¿no? Es decir, los seres humanos vivimos siempre regidos por la religión, por una filosofía de moda, por las costumbres, y todos vivimos más o menos igual, ¿no? Esclavizados, diría yo, y porque es la mente la que rige, la que copia y la que nos somete a una vida determinada, ¿no? Y lo que decía Maggie es de abrir el corazón, vivir con el corazón abierto es completamente diferente, así que silenciar la mente y abrir el corazón va a generar hombres completamente nuevos, ¿no? Es decir, tendrá que haber una profunda y radical transformación.
radical transformación de que se está hablando tanto de las mentes como de los corazones de los hombres, tal vez radica en lo siguiente, ya que anteriormente todos los yogas anteriores que exigieron esfuerzo y disciplina, pero vemos que ahora el Agni Yoga ya también exige una no resistencia a la vida. Pero debemos preguntarnos qué significa eso de no resistencia a la vida. Lo tenemos que comprender qué significa ahí, porque siento que ahí está la verdadera transformación. O también nos podemos preguntar qué es lo que se resiste a la vida, dándonos cuenta en primer lugar que la vida es todo lo que existe en este momento. La vida no existe en el pasado como tampoco existe en el futuro. Entonces damos cuenta que todo lo que existe ahora en el presente es la vida y por lo tanto podemos inferir que Dios mismo existe ahora en el presente. Entonces vida y Dios al final son sinónimos. Pero ¿qué es lo que se está oponiendo o qué es lo que está resistiéndose a la vida? Si nos vamos dando cuenta que empezando por el pensamiento de separatividad es lo primero que se está resistiendo a esa unicidad de la vida. Asimismo, todos nuestros condicionamientos, creencias y todo ese cúmulo de pensamientos que nos hace creer que somos una cosa que de verdad no lo somos. Entonces podemos decir que aquello que se está resistiendo a la vida es el ego en sí. No sé qué opinan. Iván, estoy mirando el Buda mientras hacemos esta pequeña pausa, mirando el valle, sintiendo el aire, ¿no?, que nos compenetra a todos. Y me acordé de unas palabras del Buda, que dice que la verdad se halla por doquier, en el aire, en el mar, en el silencioso retiro de los bosques o en el tumultuoso fragor de las grandes poblaciones, y que hay que descubrir esa verdad. Entonces, escuchando atentamente lo que iban diciendo todos, pensaba que esa verdad está en nuestro corazón, en la sabiduría de nuestro corazón, y que todo este movimiento, estas nuevas energías que están llegando a toda la humanidad, a todo el planeta, nos llevan justamente a eso, a que si nosotros formamos ese cáliz de equilibrio, de armonía, de integración de los cuerpos, luego el silencio de la mente, como ustedes comentaban, podemos encontrar en algún momento esa sabiduría que surge del corazón. Entonces es como que tenemos una gran oportunidad aquí y ahora todos, sencillamente tratando de hacer ese silencio de la mente. Ahora lo que vos comentabas, Iván, es quizás sea un estadio un poco más avanzado o no. El tema estaría en que si nosotros nos damos esa posibilidad a través del silencio de la mente, de estar serenamente expectante ante los hechos que están sucediendo o acaeciendo actualmente, tenemos es como si fuera una flor que se abre y es la flor de nuestro corazón, y ahí está la sabiduría, enganchando esto con lo que decía Maggie, ¿no?, que tenemos que dejar esas verdades aprendidas y empezar a bucear a las nuevas verdades que surgen de nuestro propio ser. No sé a Josefina, ¿qué le parece estas nuevas energías? Sí, Marcela, yo también observando el Buda, al pie de este imponente Buda, saco una de esas reglas básicas del Agni Yoga, de lo que es el lenguaje del corazón. La observación de estas montañas, el ver estas montañas, me hace meditar profundamente en que el Buda, observémoslo, no tiene los ojos abiertos, no mira hacia el exterior, sino hacia el interior, en donde está la verdad, con su rostro lleno de paz. Indica que la verdad está dentro de nosotros mismos. Y respecto a ese caudal de energías, nunca habían venido al planeta de una manera tan fuerte y exige de nosotros una adaptación, una flexibilidad,
que no es sumisión ni transigencia, es una recanalización, una reorientación de las energías. Pero pienso que con las energías pasa que al frenarlas las paralizamos. Si ofrecemos resistencia a ellas, las bloqueamos. Por eso debemos estar serenamente expectantes, con mucha atención, en silencio no solamente de palabras, sino de pensamientos, de acciones, con una conciencia cristalina para observarlas y darnos cuenta que en ese preciso momento, en ese aquí y ahora, nos puede llegar algún destello espontáneo y debemos aprovecharlo para dar el contacto con la propia divinidad, porque son esos destellos de verdad como los relámpagos que en la noche nos alumbran el camino, o como esos animalitos que allí en el bosque, en las montañas, en los árboles, destellan en las noches estrelladas con su luz, esas luciérnagas que nos dan su luz. Resulta muy poética la descripción que nos estabas haciendo. Me ha llamado poderosamente la atención esta frase, porque bien sabemos, y lo hemos comentado en ocasiones, que el Agni Yoga, el yoga de síntesis, el yoga del corazón, es un yoga de fuego. Y entonces, naturalmente, el yoga de fuego está exigiendo un cambio radical de las cosas. Y algunas veces me he hecho esta reflexión y me he dicho, Juan, ¿no será que te estás haciendo lo que aquí ahora en Europa se suele llamar como un radical? Pero veo que en la frase dice, y los corazones de los hombres se someten a una profunda y radical transformación. Quizás esto tenga un mayor contenido de radicalidad de lo que pudiera pensarse. Estamos anclados en la religión, estamos anclados en los conceptos antiguos, incluso dentro de los términos esotéricos, y quizás se nos está pidiendo algo sencillamente radical, una transformación radical. Claro que esto lo iremos comprobando posiblemente con el tiempo. Hay otra cosa que también me preocupa, porque muchas veces hemos dicho que el Agni Yoga no tiene herramientas, que carece de métodos y de disciplinas. Pero ojo, hay una cosa que me preocupa. Cuidado si a base de decir que no tiene herramientas, que tenemos el desapego, la adaptabilidad, la serena expectación, al final poco a poco transformemos estas no herramientas en nuevas herramientas. Nos apoyemos demasiado en conceptos como serena expectación, desapego, adaptabilidad, y nos olvidemos de expresar realmente lo que somos, cada uno de nosotros. No sé si participáis de esta preocupación, o yo lo dejo ahí, por si queréis que lo comentemos. Sí, Juan. Ese es un gran riesgo, por eso el tema es estar permanentemente atentos, permanentemente presentes, o ir hacia eso. El comprender y el poder, digamos, comprender todo lo que sucede, todo el significado de lo que sucede en el momento presente, aquí y ahora, es la magia, ¿no? Es la magia que nos conecta con el corazón y con el plano búdico, que es más allá de lo que conocemos. Y tenemos que aclarar que el corazón, no hablamos del corazón físico, digo por quien pueda estar escuchando esto, ¿no? Sino que ni siquiera del chakra cardíaco, sino que estamos hablando del corazón espiritual. El corazón espiritual es aquel que se va desarrollando, que empieza a tomar forma a través de todos los pasos que uno va haciendo en su aprendizaje cotidiano durante la vida, ¿no? Y cada uno de esos pasos, es un pétalo del corazón que comienza a formarse y a desarrollarse. Y una vez que los pétalos están listos, seremos iniciados, ¿no? O sea, habremos adquirido un nivel de sabiduría mayor al que teníamos antes. Pero esta sabiduría viene del corazón y, como bien decía Josefina,
estamos en un momento especial, las energías son inmensamente poderosas. Nosotros podemos aprovecharlas o podemos resistirlas. Si las resistimos, en realidad estamos generando una fuerza de fricción que va a generar muchas cosas que no nos gustan. Pero ¿no? perdóname, Ana, perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Quieres decir que esas fuerzas nos pueden socarrar, por llamarlo de alguna manera? No, estas fuerzas son la oportunidad de acceder a un mundo diferente, ¿no? Para poder acceder y para poder aprovecharlas es que hay que soltar todo. Si no lo soltamos, esto, bueno, genera más inconvenientes. Por lo menos en la experiencia y en la práctica es lo que puedo observar, ¿no? Uh-huh. Puede generar dolor, puede generar una actitud negativa o de disgusto que en realidad nos cierra las puertas a más comprensiones. La actitud abierta es la que no es que se adhiere todo lo que escucha, sino que, digamos, como siempre, vamos eligiendo en qué lugar nos paramos para observar determinadas cosas. Y a mí lo que me gusta es poder tener muchos puntos de vista para poder tener luego una síntesis. Y todo esto todavía, por supuesto, desde la razón y desde la mente, pero que nos puede situar en un punto de equilibrio que nos lleve a esta conexión con el corazón y la sabiduría que tenemos dentro, ¿no? Yo pensaba, ¿no?, qué significará esa frase que hemos remarcado, que dice, la voy a volver a decir, dice, una profunda y radical transformación del ser humano, ¿no? Es inquietante el tema, Daniel, ¿verdad? Sí, mucho, pero bueno, no hay que inquietarse ni preocuparse, hay que analizar desde un nivel superior. Dice, de no ser así, los resultados de esta proyección de energía cósmica sobre el planeta puede resultar sencillamente desastrosa. Y nosotros sabemos que esa energía que se está hablando es una energía de primer rayo, voluntad o poder, que viene desde la constelación de Acuario. Y yo me pregunto, ¿no?, ¿qué puede ser tan desastroso? Estamos viendo cambios climáticos extremos que nadie los puede controlar. Estamos viendo tumultuosas transformaciones sociales en todos los países que nadie esperaba. Así que yo digo, bueno, este asunto del Agni Yoga, de cambiar radicalmente la manera de ser y de vivir desde la mente al corazón y el equilibrio de la mente y el corazón, pero que el corazón rija, es como una cuestión de supervivencia, pareciera, ¿no? Tan importante. ¿Cómo lo ves? Y no solamente los cambios externos que estás mencionando, sino creo que se va notando algo más preocupante, que es esos cambios psicológicos, donde uno va viendo la demencia en el planeta, de todas las cosas que van ocurriendo, toda esa locura, todo lo que se va haciendo a veces en nombre de la religión o en nombre de simplemente obtener más recursos para un país, etcétera. Entonces yo pienso que la parte más preocupante es esa afectación psicológica, que además seguramente se proyecta en todo lo que dice Daniel, ya sea cambios climáticos, terremotos, tsunamis, etcétera, ¿no? Y diría yo también que esa transformación debe de empezar es por cada uno de nosotros. La verdad no nos la van a decir afuera, la verdad la vamos a encontrar cada uno dentro de nuestro corazón. Entonces, si empezamos por hacer esa transformación interna, también se verán esos cambios a nivel externo. ¿Y cómo vamos a hacer? Empecemos a hacer, como nos decían los grandes iluminados, el silencio. Y esta imagen de Buda nos la está representando, el estar en silencios, el estar atentos a todo lo que ocurre, tanto adentro como afuera, pero con mucha sencillez, con mucha humildad, para que podamos ver el valor que tiene cada cosa, cada instante, cada momento en la vida. Y decía Krishnamurti que nadie te va a decir las cosas, así que por favor,
ponle atención a todo lo que digas, en la manera en cómo lo haces, en la manera como lo escuchas. Yo pienso que esa es una de las formas: silencio, atención, adaptabilidad y estar serenos. ¿Qué piensan ustedes? Sí, Maggie, me parece muy, muy interesante lo que nos estás presentando de esa adaptabilidad serena, ¿no? A los hechos. Y respondiendo un poquito a la pregunta que había hecho Juan también, con respecto a si tenemos herramientas con el tema de Agni Yoga y si no estaremos como estructurados en esa herramienta. Creo que cuando el ser humano logra en alguna medida estar dentro de ese punto central, que entre dos polaridades, en ese camino del medio que se dice, en ese punto de equilibrio, si ha tenido esa experiencia, es difícil que se tome esas herramientas como una estructura, porque las estructuras van a pertenecer a lo que es el tiempo, y la vivencia de esa experiencia es a través del espacio, por lo cual creo que si alguien ha percibido en algún instante de su vida lo que es el equilibrio y en toda su manifestación dentro de su círculo no se pasa, por supuesto, como ser, por ejemplo, el equilibrio del plano búdico, no podrá asirse de estas herramientas, Juan, que vos mencionabas, porque en ese momento que penetra en esa estructura de este tipo, desaparece la experiencia, por lo cual creo que tenemos que estar atentos, como dijo Anita, pero en realidad se trata de fluir y de experimentar y de no tener miedo a la experiencia, sino de dejar que la vida sea en nosotros. Gracias. Oyendo a Marcela tan importantes conceptos que acaba de analizar, se me ocurre que son necesarias también otras reglas, ¿no? Y la serena expectación mental, de la cual brotan muchísimas más, como la adaptabilidad, la no mecanización, el desprendernos de los residuos kármicos del pasado, porque si no estamos ayudados por la quietud y la expectación de la mente a través del silencio del corazón y con esa atención profunda a todos los acontecimientos, un sentido de alerta que me permite enfrentar las vivencias sin la resistencia, no vemos fluir suavemente la vida. Si vemos los objetos de nuestra atención tranquilamente y sin identificarnos, estamos prestos a captar qué importante momento que es la revelación, que el momento que la vida nos está regalando en cada instante. Es que es como cuando meditamos, ¿no? Vemos los hechos de la vida y la vida debe ser una meditación continua, que nos imaginamos sentados ante un gran lago en calma, acompañados de ese pétalo de la paz. Lo observamos serenamente, apacibles, sin inmiscuirnos, pero ayudados con la comprensión espiritual. Perfecto, complementando a lo que se ha estado diciendo, yo también siento esa inquietud, esa preocupación de aquello que dijo Juan, que justamente estos instrumentos que de alguna manera se nos va dando a conocer para ir acercándonos al Agni Yoga, también corren el peligro de cristalizarse y volver a entrar a un molde mental. Quizás entre más vamos adentrándonos, ahí nos damos cuenta que existe una resistencia para justamente hallar o lograr esa quietud, esa paz interior en nuestro corazón. Existe una resistencia que nosotros mismos la ponemos. Estamos hablando de nuestras propias estructuras mentales, o en fin, podemos resumir como el ego, que es el que está resistiendo a aniquilarse a él mismo, aniquilarse a través de ese fuego del corazón,
Entonces, las cosas que se va descubriendo, estas nuevas herramientas, como que el ego siempre va a tratar de encasillar digamos, a su estructura mental y ser una adquisición más del ego en lugar de ser algo que más bien consuma al ego. Entonces, bueno, esa es una preocupación que la comparto también con Juan. Yo os confieso que me lo he planteado en muchas ocasiones. A veces que a fuerza de, seguramente, de hablar de una flor, y cuanto más hablemos de una flor, más va perdiendo su aroma y su color, y se va transformando más en esa flor, así entre comillas. A fuerza de hablar de Agni Yoga, quizás en ocasiones ya hemos empezado a diferenciar entre los pensamientos que vienen de la mente inferior, las intuiciones de la mente superior, los impulsos del corazón, de qué plano búdico son, de qué su plano, etc. Y es cuando te das cuenta de que la estás liando, que muchas veces estás perdiendo esa espontaneidad que debía de surgir pura, tal cual del corazón, siendo tú mismo y si no callando, pero no estableciendo ya disecciones entre planos y subplanos y afloraciones y una serie de cosas. No sé, puede que sea así, pero yo por eso me preocupa el tema en el sentido de que quizás podemos llegar a esclerotizarnos en esos propios métodos. Quería dejar una pregunta ahí encima de la mesa. ¿Qué pensáis de lo siguiente? Realmente es la primera vez, bueno, yo no sé si es la primera vez, pero intuimos que sí. Es la primera vez que al menos esta humanidad, esta, tiene el problema tremendo de la posibilidad de contemplar los 3 pasos antiguos del yoga y los 3 pasos posteriores, es decir, el Devi Yoga, el yoga solar y yoga cósmico. Y esto no es pura teoría, no es algo que se esté escribiendo en los libros o que lo estemos percibiendo como una teoría inspirada. Es que a la vez es una energía poderosa que nos está impregnando. Los 3 yogas posteriores. ¿Cómo creéis que se percibe? ¿Se percibe realmente? ¿Estamos preparados para soportar esa fuerza? Sí, creo que se perciben. Cuando nosotros estamos cada vez más atentos y más apercibidos de que hay, por ejemplo, energías débicas actuando, más potente se siente el Devi Yoga funcionando aquí y ahora, sin esperar a que vengan no sé cuántos años o cuántas décadas o cuántas centurias o miles de años para que llegue el tiempo de madurez para utilizar estas energías. Actúan siempre, todos los planos actúan siempre. Somos nosotros los que somos las antenas que quizás sintonizamos más o menos, quizás sí o no, pero en la medida que vamos afinando nuestras capacidades, podemos están funcionando, ¿no? Por lo menos así lo veo yo, no sé ustedes. Estas 3 perspectivas de los 3 yogas posteriores nos están aproximando a nuestra realidad divina. Antes era solo una aspiración, ahora ya es una realidad, y eso lleva una responsabilidad tremenda. Por ejemplo, ese asunto de los planos que tú dices, Juan, que está el plano mental y encima el plano búdico, eso lo saben los filósofos, los que leen los libros del maestro tibetano, ¿no? Pero hablando para que se entienda, es pasar de la mente concreta o intelectual que ha generado este mundo y que se basa en pasar a una mente discernitiva, donde puede encontrar avenidas superiores al punto de que esa mente se transforma en intuitiva, ya rozando la intuición, que es la región del plano superior o más allá de la mente, y ahí entrar en lo que se llama el plano búdico o funcionar con el corazón, que es entrar en síntesis, ¿no? Y en regiones de universalidad, donde uno percibe la unidad y no es que acepta que la unidad existe en la naturaleza, la percibe, desarrolla el pétalo de la paz, vive en paz. Así, como un ejemplo, yo a veces
Recién lo mencionaron a Krishnamurti y lo veo en los videos hablando con la gente, y él vivía en esa tensión profunda y en esa serena expectación, y evidentemente respondía de una manera en que uno se da cuenta que es un ser humano diferente, ¿no? Entonces yo creo que el Agni Yoga y la práctica del Agni Yoga, la profunda, la serena expectación, la adaptabilidad perfecta a todos los acontecimientos, nos lleva a esa transformación radical que hablábamos al principio y que la humanidad necesita. Ahora, esa persona individualmente va logrando expansiones de conciencia, que en esoterismo le llaman las iniciaciones, y ahí se enfrenta con el Devi Yoga, el trabajo conjunto con los ángeles, no como una experiencia mística, sino para trabajar con los ángeles para mejorar la humanidad en algún campo de expresión humana, y eso sigue y sigue. Y el yoga solar y el yoga cósmico que decís vos, Juan, es una posibilidad para aquellos que van pasando por las distintas expansiones de conciencia, y ya no son más seres humanos, sino que son más que humanos esos que pasan. Es decir, que uno asume la herencia divina, nos dicen que somos divinos. Claro, cuando hacemos estas transformaciones radicales y espirituales, nos transformamos en seres divinos. Entonces ahí podemos trabajar el yoga solar y el yoga cósmico, que no sé qué son, pero es de relaciones entre esos seres que están más allá de la etapa que tenemos nosotros, ¿no? Es una posibilidad aquí ahora, no para muchos, pero para unos cuantos. Bueno, complementando un poco, tanto Ana como Daniel dijeron o mencionaron las palabras aquí y ahora, y probablemente ahí se encuentra la clave también de todo esto, ya que yo pienso que los yogas están en este momento aquí y ahora, o sea, no dependen del tiempo. De la misma manera que las nubes van pasando, van atravesando el cielo, pero detrás de las nubes siempre va a estar el cielo, y ese cielo podríamos compararlo con nuestro verdadero ser, con la mónada que siempre está ahí, y sin embargo nosotros vemos como las nubes van pasando, es como si fueran los diferentes yogas que van pasando y nos van conduciendo a algo, pero detrás de eso siempre está el cielo que no cambia. Entonces pienso que más que lograr a través del tiempo es comprender aquellas nubes que podrían ser los impedimentos que nos conducen al cielo en sí. Entonces más yo pienso que va en ese sentido, y que la palabra clave está en el aquí y en el ahora. Sí, una síntesis de esto sería lo que también expresa Vicente en este capítulo sobre las palabras del Buda, ¿no? Donde dice: la verdad se halla por doquier, en el aire, en el mar, en el silencioso retiro de los bosques, en el tumultuoso fragor de las grandes poblaciones. Para descubrirla deberéis contemplarlo todo con suave atención y sencillez, más allá del placer de los sentidos y de las figuraciones mentales que solo os traerán confusión y sufrimiento. Y adhiero totalmente a las palabras de Marcela cuando dice que hay que vivir. Esto de aceptar la vida como viene, ¿no? No escaparse de las situaciones, enfrentar la vida, aceptarla, vivir intensamente tanto los momentos que nos gustan como los que no. Eso nos lleva a sumar, digamos, esta energía que nos conduce directamente al corazón, ¿no? Bueno, yo terminaría diciendo unas frases de Vicente Beltrán Anglada, que son: la serena expectación, la atención profunda y la observación constante e incansable de la vida y de los acontecimientos son los factores que hacen posible esta liberación de los hechos concatenados que constituyen una estructura inferior de la conciencia, cuyos tupidos velos impiden una correcta apreciación y valoración de la verdad. Abrámonos a encontrar esa verdad en cada uno de nosotros. Escuchemos en el silencio, en la atención profunda, esa verdad,
fluyamos con la vida. Yo para encontrar una frase de este capítulo que me gustó mucho, es la que dice: Agni Yoga, el yoga de los discípulos de la nueva era, de lo que puede ser compartido, sin embargo, por todos los aspirantes del mundo, llenos de buena intención y de gran amor por la síntesis. Es decir, que muchos podemos practicar el Agni Yoga, y el Agni Yoga nos va a sacar como humanidad del trance tan difícil y peligroso por el que estamos pasando. Ese es un tema muy interesante el que citas, el tema de la síntesis, Daniel. Y me llama poderosamente la atención de que precisamente esta semana tenemos como tema en el programa de Sirviendo a la Humanidad, tenemos el tema de la contemplación. Y quizás la contemplación sea una forma sutil, sintética de hablar de la serena expectación, del desapego, de la adaptabilidad, del dejar fluir, como dice Marcela. Sí, Juan, tal cual. Este tema de la contemplación realmente nos abre un panorama muy grande, muy profundo, y aquí en este capítulo Juan habla de la contemplación y dice que esta contemplación, que es la contemplación de la verdad, solo puede ser realizada desde el centro místico del corazón, siendo el corazón el centro espiritual que se desarrolla por medio del Agni Yoga, que es el yoga de síntesis. Así que con estas palabras de don Vicente, se puede decir que todo lo que hemos conversado en síntesis está ahí, ¿no? En el Agni Yoga, en el despertar del corazón y en esa dimensión de fraternidad del corazón que va surgiendo a medida que se va experimentando todo este movimiento dinámico, interno, equilibrado, de paz, de armonía. Así que esa es una gran esperanza, ¿no? A la cual todos estamos llamados a participar, como recién dijo Dani. Se cita en este capítulo la famosa frase, que creo que la has comentado tú, Ana, esa de que la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Es curiosa esta frase porque parece que nos está invitando a desvestirnos de todo lenguaje que no sea entendible. He observado, por ejemplo, que lo que dice Krishnamurti o lo que dice Cioara, en algunos casos Vicente, y lo que dice mucha gente que intenta seguir el sendero del Agni Yoga, y es que cada vez nos vamos desprendiendo más de lenguajes en términos religiosos, incluso en términos esotéricos. ¿Por qué? Porque hay que expresarse desde la perspectiva del corazón. ¿Nos parece? ¿Creéis que va siendo así? Exactamente, y de esta frase que has mencionado, Juan, también ahí continúa y dice: esto solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Entonces creo que aquí también es una clave bien importante que nos dan, ¿no? Sí, también es importantísima la frase y sintetiza muchísimas cosas. Creo que la había mencionado Josefina hace un rato. Pero el tema es que también habla de el respeto absoluto, la falta de juicio, la carencia de juicio y el respeto absoluto por cada una de las individualidades y de las almas que nos rodean, ¿no? Dice: convenza sin atar y atraiga aún sin convencer. Habla también del magnetismo impresionante que irradia un corazón espiritualmente maduro como el de Vicente, por ejemplo, ¿no? Que realmente nos ha llevado y nos sigue llevando a través de los libros y conferencias a vislumbrar mundos distintos al que estamos habituados, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, Anita, y es que la verdad puede ser descubierta por cualquiera de nosotros sin la ayuda de autoridad alguna, al igual que la vida está siempre presente en un solo instante. Cuando observamos con profundidad y atentamente, de esa observación surgen las acciones indispensables para transformarnos a nosotros mismos y algo muy importante, para ser seres que transformemos la sociedad.
y con la ayuda de la intuición, que solo revela verdades. La intuición es muy importante. Por eso es que la verdad se descubre de momento a momento. No podemos ver la vida como algo separado de nosotros, como decía alguno de los compañeros. Al contrario, debemos integrarnos a la vida y fluir con ella. Digamos, todos los que has mencionado, Juan, y mencionan varios aquí, son seres humanos que están dejando el dogmatismo que tienen las religiones y las definiciones intelectuales y están centrándose más en la experiencia, en la vivencia de hechos de la vida espirituales que están más allá de la mente, que se captan con el corazón. Entonces se realza la vivencia, y cuando todos viven ese insondable espacio que nos trae el plano búdico, no hay palabras para intentar explicarlo, hay que vivirlo. Es decir, la unión con Dios expresándose a través nuestro, hace que vivamos sin resistir a la vida, y no necesita mucho palabrerío, ¿no? Entre ellos se entienden en el silencio, y nosotros también deberíamos intentar vivir la experiencia en ese silencio, y ahí quedarnos unidos e irradiando el amor supremo que viene del logo solar, ¿no? Y eso es una radical transformación del ser humano. Bueno, queridos compañeros, compañeras, el tiempo se nos fue y bueno, hemos estado sentados aquí a los pies de este Buda y bueno, hemos visto varias cosas muy importantes, dándonos cuenta de esas proyecciones de las energías cósmicas que están entrando en esta nueva era que va a exigir un cambio fundamental en la vida de la humanidad. Y esto es para preparar el camino para la reaparición de Cristo o el avatar. Y dijimos que para esto se requiere de una radical transformación en las mentes y los corazones de los hombres. Dijimos que esto es importante porque de lo contrario esa proyección podría acabar o verse en cosas desastrosas, catastróficas. Y bueno, creo que para eso está justamente esta herramienta del Agni Yoga, de ese fuego consumidor, de ese fuego de síntesis, en el cual tenemos el privilegio de ahora tener acceso a él. Y bueno, para terminar, quisiera ver a cada uno si quiere dar algún mensaje para finalizar. Tal vez podemos empezar contigo, Daniel. Sí, yo creo que el Agni Yoga es muy importante, y todos aquellos que se animan a investigarlo y a practicarlo son como argonautas del espíritu, ¿no? Que van descubriendo terrenos nuevos y van compartiendo eso con aquellos con quienes caminan en el sendero de la vida. Excelente. Tal vez ahora vamos con Ana. Sí, cómo no, Iván. Bueno, una cosa cortita y chiquita que no hemos mencionado hasta el momento, y es que esto de vivir y aceptar y bueno, y las reglas básicas, como dice Vicente, es muy lindo, pero escuchado así puede dar la sensación de una cosa un poco seria, ¿no? Y en realidad hay que divertirse. En realidad todo esto es una aventura. Así que vivamos la aventura. Eso, Iván, gracias. Excelente. Ahora le pasamos la palabra a Margarita. Bueno, yo diría, estemos atentos muy profundamente, serenos y expectantes, para que entrándonos en ese corazón que hay en cada uno de nosotros, esa chispa divina, encontremos la verdad. Que así sea, y bien, pasaremos la palabra a Josefina. Gracias, Iván. Y yo me voy por una frase de don Vicente cuando nos dice: cuando están en silencio, están muy atentos, están serenamente expectantes
y están muy adaptables. Y la adaptabilidad es oportunidad de servicio. Y ustedes lo están demostrando. Gracias, señor. Eso, la adaptabilidad. Ahora le damos la palabra a Marcela. Sí, bueno, osemos a penetrar en el plano búdico, ¿no? En ese océano búdico a través del silencio. Entonces, estas energías de los nuevos tiempos podrán ser actualizadas en cada ser. Así que con alegría, como dice Anita, vamos todos juntos, que depende de cada uno y a la vez de todos como humanidad, que podamos salir adelante, que podamos evolucionar, que podamos abrir el corazón. Muchas gracias. Bien, y finalmente le damos la palabra a Juan. Bueno, pues tú ya sabes, Iván, que yo generalmente soy un poco ácrata. Me atengo a pocas reglas. Pero bueno, sí, os confieso que si me tuviera que atener a una regla básica, que es el capítulo de hoy del Agni Yoga, os diría que para mí la regla básica sería percibir el equilibrio y la armonía. Incluso los desequilibrios y las desarmonías, que también los tenemos, pero todo ello contemplado desde nuestra propia posición, es decir, contemplar ambos polos, pero desde nuestra posición, no desde lo sugerido, no se sabe dónde, desde la nuestra. Me quedo con esa regla, con esa me quedo. Perfecto. Ok, entonces gracias a todos y bueno, hasta una próxima. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, gracias a todos. Chao, gracias.